Maduro elogia a Putin y anuncia que Rusia y Venezuela firmarán más de 20 acuerdos. Nicolás Maduro aseguró que Moscú y Caracas están avanzando en las relaciones que se forjaron durante el gobierno de Hugo Chávez, y aseguró que también él tiene buenas relaciones de amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin. Rusia y Venezuela firmarán una veintena de acuerdos en diversos ámbitos durante la reunión de su Comisión Intergubernamental de alto nivel que se celebrará en la capital rusa a principios de abril, adelantó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una entrevista con la televisión estatal rusa. Según el mandatario venezolano, cuya entrevista al Canal 1 fue retransmitida este miércoles, durante ese encuentro serán suscritos más de 20 acuerdos de cooperación en economía, comercio, cultura, energía y educación. Nicolás Maduro aseguró que Moscú y Caracas están avanzando en las relaciones que se forjaron durante el gobierno de Hugo Chávez, y aseguró que también él tiene buenas relaciones de amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin. Siempre he dicho que es un líder fuerte que defiende la dignidad y la independencia de los pueblos del mundo, indicó. Además describió a su homólogo ruso como una persona muy objetiva y sincero. En cuanto a la ayuda rusa, subrayó que hace 2 semanas llegó al país latinoamericano una partida de varias toneladas de carga humanitaria y próximamente se espera la recepción de otra, con medicamentos. La cooperación entre Rusia y Venezuela es mutuamente ventajosa y con el tiempo solo irá a más, prometió Maduro. El Ministerio de Energía de Rusia publicó el martes un comunicado en el que también confirmó el interés en expandir la cooperación energética con Venezuela. De acuerdo a datos preliminares, la reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación tendrá lugar en Moscú entre el 4 y el 7 de abril. Rusia, fiel aliada del gobierno de Maduro, desde el inicio de la crisis en Venezuela ha defendido férreamente su cooperación con Caracas y ha rechazado la injerencia destructiva de otros estados en los asuntos internos del país latinoamericano. Estados Unidos, por su parte, acusa a Moscú de apoyar al ilegítimo presidente Maduro y comprar crudo a la compañía estatal PDVSA, desafiando las sanciones de Estados Unidos y contribuyendo de esa forma a la supervivencia del régimen denostado por Washington. La alianza entre el régimen chavista de Nicolás Maduro y la Rusia de Putin parece que va viento en popa. La dictadura de Nicolás Maduro ha desplegado en Venezuela una batería antimisiles S-300, capaz de alcanzar proyectiles a 250 kilómetros de distancia y que le compró al gobierno de Rusia, informa ACN. En un comunicado publicado la tarde del martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo que la presencia del personal militar ruso en Venezuela es en estricto cumplimiento con la Constitución venezolana y con un acuerdo bilateral sobre cooperación militar. Aseguró que la misión no necesita aprobación de la Asamblea Nacional Venezolana, que es controlada por la oposición. Zakharova no detalló cuántos militares rusos viajaron a Venezuela, pero versiones de prensa indican que unos 100 militares llegaron el fin de semana al país sudamericano en 2 aviones rusos, junto con unas 35 toneladas de carga. Recordemos que China, que también ha invertido grandes sumas de dinero en la industria petrolera venezolana, respalda igualmente a Maduro. Crisis en Venezuela, la creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos por sus posiciones respecto al gobierno de Maduro.
los rusos pagarán un precio. La advertencia la lanzó este jueves J. Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. En entrevista con la V-C, Abrams respondía así a la noticia de que Rusia envió militares y equipamiento a Venezuela durante el pasado fin de semana. Las declaraciones de Abrams son solo un peldaño más en la creciente tensión entre ambos países. De un lado, Estados Unidos lidera la presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro. Ha impuesto sanciones y reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Rusia, por su parte, se consolida como un aliado clave de Maduro. Le ha prestado grandes cantidades de dinero a su gobierno, apoya a su industria petrolera y a sus militares. El sábado 25 de marzo, 2 aviones rusos aterrizaron en Caracas con unos 100 militares y grandes cantidades de equipamiento. El miércoles, el presidente Donald Trump mostró su descontento. Cuando los periodistas le preguntaron a Trump cómo lograría que los rusos abandonaran Venezuela, el presidente respondió: "Todas las opciones están abiertas". La reacción de Rusia llegó este jueves. ¿Qué significa salir? Son los turistas los que tienen que salir. Son las compañías de energía las que tienen que cancelar sus contratos, dijo María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, citada por la agencia RIA Novosti. Decirle a Rusia que salga de Venezuela es excesivo. Esto es una total grosería a escala global. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Putin citado por la agencia TASS, dijo que Estados Unidos tiene presencia en varias partes del mundo, pero nadie les dice dónde deben estar o no. Por su parte, Estados Unidos mantuvo su aviso. Mi consejo para la gente en Venezuela que piensa que todas las opciones es una broma o algo simbólico que no significa nada es que no pongan a prueba al presidente, dijo Abrams en entrevista con la V-C. Para la analista Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, Colombia, la llegada de los militares rusos a Venezuela es apenas natural. Según Borda, la estrategia de Estados Unidos es referirse a todas las opciones como una muestra de la posibilidad de usar la fuerza puede servir para convencer a Maduro de que abandone el poder. Pero si en vez de ceder, Venezuela decide enfrentar la amenaza como lo hace con esos militares rusos, entras en un escenario donde el escalamiento de la amenaza de parte y parte puede llevar a un escenario que todo el mundo está tratando de evitar, el del verdadero uso de la fuerza, explica la analista. La situación es intensamente volátil y puede llevar a un resultado que ninguna de las partes está genuinamente deseando. En medio de opciones de intervención militar extranjera para atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país, denunciada por Guaidó, pero que para Maduro es una invasión imperialista estadounidense, llegó un contingente militar ruso a Caracas. Los militares rusos se quedarán el tiempo que sea necesario, dijo este jueves a la prensa la portavoz del gobierno de Vladimir Putin, María Zakharova. 2 días antes, el canciller venezolano Jorge Arreaza defendió el apoyo de Rusia a Venezuela. El sábado 23 de marzo arribaron a Caracas 2 aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia.
En las aeronaves llegaron también 35 toneladas de equipos rusos no especificados y personal militar que se cifra en casi un centenar, según reportes de la prensa local. Ante la opacidad en la información oficial, surgieron versiones sobre la misión de los militares rusos en suelo venezolano. Una de ellas fue la supuesta instalación de una base militar rusa al sur de Venezuela. Esta versión fue negada 5 días después por la portavoz de la Cancillería rusa. Zakharova dijo que la llegada del contingente ruso al país sudamericano el fin de semana responde a un acuerdo firmado en 2001, con el que se estableció cooperación técnica militar entre ambos países. No obstante, las suspicacias crecen por la presencia rusa en Venezuela en medio del conflicto interno y la medición de fuerzas entre Rusia y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha instado a Putin a sacar del territorio venezolano sus tropas. La Cancillería rusa rechazó el exhorto de Estados Unidos por considerar que ni Rusia ni Venezuela son provincias estadounidenses y desafió a Trump. Como Rusia continuará brindando asistencia al gobierno legítimo de este país, Venezuela, para la estabilización de la situación política interna y solución de la crisis social y económica, dijo Zakharova este jueves. El martes, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, y el miércoles, en un acto público, Guaidó condenó la presencia rusa. En la plenaria del Parlamento aseguró que la llegada de los militares rusos significa que Maduro ya no confía en las Fuerzas Armadas. Van a seguir escondiendo al usurpador, a quien hoy mantiene sometido al pueblo de Venezuela, a quien no confía en ustedes porque tienen que importar militares, cuestionó dirigiéndose a las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen está forzando unas amistades y Rusia hábilmente está en algo de geopolítica. Por eso rechazamos desde el Parlamento cualquier incursión que no sea aprobada por nosotros, el Parlamento, porque eso es violar la soberanía, dijo Guaidó el miércoles en un acto público al oeste de Caracas. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela emitió una resolución el martes en la que rechaza la presencia de militares rusos en el país. Solicitamos a los países de la región que investiguen y condenen estos hechos, sobre todo porque la presencia militar corresponde a una amenaza internacional, dijo el diputado Sergio Vergara, miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento venezolano. La acción fue calificada como una injerencia a la soberanía nacional que viola flagrantemente la Constitución. Sobre la cantidad de militares rusos y de material que ingresó con la misión extranjera, el diputado Alfonso Marquina se preguntó, ¿qué tipo de asistencia se necesita para que ingresen 99 efectivos militares rusos? ¿Qué contienen esas 35 toneladas que entraron al país? Por su parte, el diputado Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, aseguró que iniciará las investigaciones para que este atentado contra la soberanía no quede impune. La llegada del contingente militar ruso esta semana a Caracas se interpreta como un desafío de Maduro y su aliado Rusia a la administración de Trump, que apoya a Guaidó en el conflicto venezolano. Marco Rubio, senador republicano del Congreso de Estados Unidos y acérrimo crítico de Maduro, aseguró que este estaba jugando con fuego al permitir la entrada de los militares rusos al país. El Grupo de Lima emitió un comunicado el martes sobre la presencia de los militares rusos en territorio venezolano. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía,
países miembros del Grupo de Lima expresan su preocupación por el arribo de 2 aeronaves militares rusas a la República Bolivariana de Venezuela, y en ese sentido reiteran su condena a cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. El gobierno de Estados Unidos también fijó posición al respecto. Rusia debe salir de Venezuela, dijo Donald Trump el miércoles desde la Casa Blanca, donde recibió en visita oficial a la esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, como primera dama de Venezuela. Trump reiteró el apoyo a Venezuela y a Guaidó. En el pasado ya se había presentado una situación similar. El 10 de diciembre de 2018, 2 bombarderos estratégicos Tu-160 rusos llegaron a Venezuela para realizar maniobras militares. Estados Unidos reaccionó de inmediato y a los pocos días las aeronaves de Putin abandonaron el país sudamericano. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada Venezolana anunció en ese momento que los aviones rusos hicieron vuelos operativos combinados. El apoyo del gobierno ruso a Nicolás Maduro ha sido clave en su propósito de mantenerse en el poder. Rusia es el contrapeso internacional del respaldo que Estados Unidos le ofrece a Guaidó. Las tensiones entre las dos potencias en torno al país sudamericano crecen con esta nueva incursión rusa en suelo venezolano. Trump reiteró este miércoles que todas las opciones están sobre la mesa para recuperar la libertad en Venezuela. La presencia rusa se mantiene en Venezuela en medio de un apagón eléctrico que lleva 5 días con servicio intermitente y sin que las autoridades de Maduro hayan podido restablecer el servicio en su totalidad.